La lógica determina que ya era el momento para que habláramos en esta serie de uno de los personajes más interesantes de todo Transformers, y es que el protagonista de esta entrega del lore de Transformers ha tenido varias facetas interesantes a través de los años y, gracias al patrocinio del miembro diamante del canal Kevin Gutiérrez, vamos a conocerlas, así que transformémonos y avancemos. Sin más que decir, esto es Black Diamond Limited, soy su anfitrión el Jack y sean bienvenidos al episodio de hoy. El juguete original de Shockwave fue producido por la compañía japonesa Toyco bajo el nombre de Ford Changeable Astro Magnum y se transformaba en una pistola futurista con electrónicos. Esto hacía que Shockwave tuviese un aspecto inusual entre sus otros compañeros de línea, quienes se transformaban en vehículos y artefactos más realistas. Caracterizado en su biografía original escrita por Bob Budiansky como el comandante de operaciones militares de los Decepticons, los métodos de actuar de Shockwave eran fríos y brutales, guiados por una lógica científica la cual dictaba que él sería un mejor líder Decepticon que Megatron. Shockwave es uno de los primeros personajes cuya interpretación varía significativamente en dos medios distintos, ya que la caricatura original de Transformers, en donde fue interpretado por el actor Corey Burton, quien basó su interpretación en el villano Zarg de la película Tron, lo mostró como el guardián de Cybertron en la ausencia de Megatron y como uno de los soldados más leales del líder Decepticon, y, por otro lado, el cómic de Marvel lo mostró más bien como un rival de Megatron por el liderazgo de los Decepticons. Y a pesar de que en la caricatura Shockwave tuvo aventuras dignas de mencionar, como por ejemplo cuando se enfrentó a la guerrilla de Fembots liderada por Elita One, fue en los cómics de Marvel donde tuvo un rol muchísimo más prominente, no solo enfrentándose a los Dinobots, sino que también derrotando colectivamente a todos los Autobots y convirtiéndose en el líder de los Decepticons. Shockwave siguió gozando de cierta popularidad en los cómics, teniendo distintas riñas contra Megatron por el liderazgo de los Decepticons hasta que su juguete fue descontinuado en 1986, por lo cual fue asesinado en los cómics cuando Spike Witwicky le disparó utilizando los cañones de Fortress Maximus, lo cual hizo que el Decepticon perdiera sus propulsores y fuera atraído por el centro gravitacional de la Tierra, desintegrándolo en el proceso, aunque los cómics del Reino Unido de Transformers mostrarían que sobrevivió a este encuentro. Su destino en la caricatura por su parte es algo más confuso, ya que Shockwave tuvo una pequeña aparición en la película de 1986 atacando Autobot City en la Tierra y defendiendo a Cybertron del ataque de Unicron. Sin embargo, después de esto no se le volvió a ver más. A pesar de esto, existen storyboards de la película del 86 que muestran a Shockwave pereciendo ante el ataque de Unicron. Posteriormente, en el año 1990, Hasbro lanzaría una figura de Shockwave en la línea Action Masters, lo cual provocó que el personaje fuera reintroducido a la serie de cómics de Marvel en Estados Unidos, donde se enfrentó a Scorponok por el liderazgo de los Decepticons. Shockwave fue uno de los personajes que más decayó en popularidad después de su aparición en la línea original de Transformers, estando totalmente ausente de las líneas de juguetes y las caricaturas de Beast Wars, Beast Machines, las Robots in Disguise de 2001 y Armada. No obstante, tuvo una notable participación en los cómics de la compañía Dreamwave Productions, quienes tomaron la histórica inclinación por la lógica del personaje y lo convirtieron en un científico, lo cual lo llevó a experimentar con la creación de clones y de los Triple Changers en esta continuidad. La importancia de Shockwave en los cómics de Dreamwave fue tal que incluso logró traer la paz a Cybertron. Sin embargo, ya que la compañía Dreamwave cayó en bancarrota, los cómics de Transformers de esa continuidad fueron cancelados y la historia de este Shockwave quedó inconclusa. Shockwave haría su triunfal regreso a las estanterías de juguetes y a la pantalla chica en el año 2004 para la línea de Transformers Energon, pero hubo un detalle en particular, y es que gracias a que Hasbro perdió los derechos de propiedad sobre el nombre Shockwave, esta encarnación se tuvo que llamar Shock Blast, y no fue lo único que cambió, ya que el anime de Transformers Energon mostró a Shock Blast no como un frío y calculador Decepticon, sino más bien un violento y peligroso criminal de guerra Decepticon, quien estuvo por un tiempo encerrado en las profundidades de Cybertron hasta que, tras una revuelta Decepticon provocada por el retorno de Megatron, Shock Blast escapó de prisión y posteriormente se unió a las fuerzas de Megatron, donde el líder Decepticon lo puso a cargo de una unidad de soldados para que atacaran a Cybertron en múltiples ocasiones.
Pero se podría decir que los viejos hábitos mueren lento incluso si eres otra encarnación de la misma persona, ya que Shock Blast intentó traicionar a Megatron en varias ocasiones, siendo la última cuando engañó a Megatron para tomar el control de Unicron, lo cual probó ser un error fatal, ya que la cantidad de energía del portador del caos fue demasiada para Shock Blast. Esto provocó que Unicron pudiera tomar el control de la mente del Decepticon y lo llevó a la locura. Afortunadamente para Shock Blast, Optimus Prime logró salvarlo de la influencia de Unicron, pero de nada serviría, ya que después de que Shock Blast lanzara un rayo de energía hacia Unicron, este último lo aplastó con su puño, acabando con su vida. Una nueva encarnación de Shockwave apareció en la caricatura Transformers Animated en el año 2008. Interpretado nuevamente por Cory Burton, esta versión del personaje se representó de nuevo como uno de los soldados más fieles de Megatron, quien podía adoptar un modo robot y alternos secundarios, lo que le permitió crear una identidad falsa como un cadete en el campo de entrenamiento Autobot. Gracias a esto y bajo la identidad de Longarm Prime, Shockwave logró convertirse en un doble agente para los Decepticons, entregando información importante a Megatron e incluso derrotando al líder Autobot Ultra Magnus para llevar a cabo el plan de conquista de Cybertron por parte de los Decepticons. Esto hasta que fue detenido por sus antiguos compañeros de pelotón Bumblebee y Bulkhead. El año 2007 por su parte presentó a la primera versión de Shockwave perteneciente al universo de las películas live action en el videojuego Transformers The Game como uno de los jefes en la campaña Autobot del juego. Sin embargo, tuvo una participación más prominente, aunque bastante pequeña, en la película Transformers Dark of the Moon de 2011. Interpretado por Frank Welker, Shockwave y su mascota Driller funcionaban más bien como un músculo para los Decepticons en esta continuidad, sembrando caos y destrucción a donde fuesen. Eso hasta que Optimus Prime puso fin a su amenaza de la única manera en la que el Optimus Prime del Bayverse podría poner fin a cualquier Decepticon de la manera más brutal y atroz posible. Shockwave tendría una notable aparición en la continuidad de los cómics de la compañía IDW Publishing, en donde se mostró que originalmente era un noble senador de Cybertron, el cual tenía un legítimo interés de ayudar y mejorar la condición de vida del ciudadano del planeta, hecho que lo llevó a cooperar con Orion Pax a espaldas del Consejo. Gracias a esto, Shockwave fue encarcelado por el Senado y sometido al proceso de Empurata, que le quitó su rostro y manos para estigmatizarlo socialmente, y al proceso de Shadowplay, que le quitó sus emociones, dando origen al frío y calculador monstruo que determinaría la historia de Cybertron en siglos por venir. Algunas aventuras de esa encarnación de Shockwave lo llevaron a crear 13 minerales con propiedades únicas y enfrentarse a los Dinobots en la Tierra en una historia que rendía homenaje a los cómics de Marvel. Sin embargo, los mayores planes de Shockwave se revelaron en el evento Dark Cybertron, en donde se mostró cómo el antiguo senador, utilizando una máquina con las diferentes habilidades de los minerales que había creado, trató de colapsar a todo el universo con el fin de convertirlo en una fuente inagotable de energía para Cybertron. Afortunadamente, Optimus Prime y Megatron lograron detenerlo, recordándole quién fue en el pasado, trayendo de vuelta al senador bondadoso que alguna vez fue. Este, horrorizado al ver el monstruo en el que se convirtió, le pidió a Prime y a Megatron que destruyeran el aparato, lo cual hizo que colapsara en una singularidad, desvaneciendo el cuerpo de Shockwave. A pesar de esto, Shockwave sobrevivió a la experiencia y viajó al pasado barbárico de Cybertron, donde asesinó al pastor llamado Onyx y asumió su identidad para posteriormente convertirse en Onyx Prime. Tras esto, Shockwave empezó a crear la leyenda de los 13 Primes originales y a dar forma a la historia de Cybertron para asegurar el dominio y supremacía de la raza cybertroniana durante siglos. Una de las apariciones más prominentes de Shockwave durante toda su historia se dio en la continuidad alineada, apareciendo en el videojuego Transformers Fall of Cybertron, donde fue interpretado por Steve Blum, y en la caricatura de Transformers Prime, donde fue interpretado por David Sobolov. Shockwave fue caracterizado como el científico de los Decepticons, responsable de darle su modo alterno de dinosaurios a los Dinobots y también de clonar a los antiguos reptiles cybertronianos, los Predacons, para aumentar la fuerza de los Decepticons. Esta encarnación de Shockwave tuvo su momento bajo los reflectores en la tercera temporada de la serie de Transformers Prime, en donde su eficiencia despertó la envidia de Starscream, quien temía que Shockwave le quitara su puesto en la armada de Decepticon. La encarnación de la continuidad alineada de Shockwave como un científico loco probó ser sumamente influyente para cómo la fanaticada y los mismos creativos de la franquicia representan al personaje, tanto así que la siguiente encarnación de Shockwave en la serie Transformers Cyberverse lo representó de esta manera. Interpretado por el actor Ryan Andes, esta versión del personaje se caracterizaba porque usualmente era acompañado por pequeños androides con la forma de su modo alterno. Una de las hazañas científicas más grandes de Shockwave en esta continuidad fue reconstruir a la Decepticon Shadow Striker después de que ella quedara gravemente herida tras un combate con Bumblebee.
A pesar de su presencia notoria en la serie, Shockwave encontraría su final cuando extrajo su propio Spark para corromper el Allspark. Una aparición del personaje tuvo lugar en la película de Bumblebee, donde fue interpretado por el actor de voz John Bailey, liderando a los Decepticons en Cybertron durante la ausencia de Megatron. Otra encarnación de Shockwave que lo mostraría como un científico loco sería la de la trilogía de War for Cybertron de Netflix. Allí Shockwave ejecutaría horribles experimentos en sus colegas Decepticon para extraerles todo el Energon con el fin de darle energía a la nave de guerra Decepticon, el Nemesis. El Shockwave de la segunda continuidad de cómics de IDW publicados en 2019 mostraría a Shockwave nuevamente como un científico, tanto bajo el mando del tiránico Exarchon, para quien realizó experimentos de clonación, así como para Megatron, quien lo colocó al mando del grupo radical conocido como The Rise. Finalmente, Shockwave aparecería en la serie Transformers Earthspark, en donde tomó el mando de los Decepticons después de que Megatron se uniera a los Autobots y, en los días finales de la guerra, planeó utilizar el Allspark para dar vida a un ejército de protoformas con el fin de conquistar Cybertron y destruir la Tierra, hasta que el antiguo líder Decepticon lo detuvo forzándolo a entrar en estasis. Años después despertaría gracias al mal funcionamiento de su cápsula de estasis y, tras una batalla contra los Terranos y el propio Megatron, sería entregado a las fuerzas de Ghost, quienes posteriormente utilizarían tecnología del villano Mandroid para controlarlo. Afortunadamente la familia Malto lo liberaría y tras esto el científico Decepticon ayudaría a los Autobots a enfrentarse a Ghost. Ya sea como un lógico comandante militar, un protector de su mundo, un guerrero de mente, un doble agente o un científico, las distintas aventuras de Shockwave lo han llevado a coronarse como uno de los cybertronianos más famosos de toda la franquicia, y no importa la forma que adopte o los métodos que utilice, Shockwave siempre estará allí para proteger a Cybertron. Después de todo, es simplemente lógico que lo haga. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy, amigos. Cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido la historia de Shockwave, y si el episodio de hoy les gustó, les pido que le den un pulgar arriba y lo compartan con sus amigos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y si ya lo hicieron no se olviden de apretar la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, porque me rehúso a llamarlo X, Instagram y TikTok, donde subo mucho más contenido. No se pierdan cada sábado en la noche, de acuerdo a disponibilidad, el podcast de la Taberna del Jack, donde la pasaremos de maravilla. Y quiero mandar un agradecimiento enorme al miembro diamante del canal, Kevin Gutiérrez, ya que fue él quien patrocinó y dio la idea para este episodio. Y si ustedes quieren un video dedicado al tema de su preferencia o simplemente apoyar el canal, consideren convertirse en miembros. Nada más que decir, salvo vivan al máximo, hagan cosas geniales y brillen como diamantes negros. Esto ha sido Black Diamond Limited, les ha hablado el Jack. Cuídense mucho, amigos, y recuerden que pueden ganar si se atreven. Nos vemos a la próxima.